Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Bien, este programa, digamos que se lo voy a dedicar a Pedro Pop, así como a Ion5 y a otros muchos youtubers que ya cesaron su actividad porque están haciendo otra serie de cosas. En el caso de Pedro Pop, la última vez que tuve noticias de él, estaba en Barcelona trabajando. Había vuelto de Argentina. Realmente él ya no necesitaba hacer vídeos de YouTube porque tenía otra fuente de ingresos y otras inquietudes. Él volvió a YouTube, como dijo en su primer vídeo, por un cambio de formato, porque los programas de radio le suponían un esfuerzo de desplazamiento a emisoras de radio y en horarios que causaban conflicto con sus otras actividades laborales, ya que se tenía que levantar a las 5 o a las 6 de la mañana para ir a el otro trabajo. Empezó en un nicho del mercado que estaba naciendo. ¿Por qué? Porque solamente existía JL. Pedro Pop es de los primeros que empezaron a explotar esa faceta que luego se ha ido expandiendo y ya es un bloque entero. Y voy a poner otro ejemplo para que os hagáis una idea. Power Explosive y Strongman Tarraco. En el mundo de fitness tampoco había oferta, solamente habían dos canales, que era el de Power Explosive y el Strongman Tarraco. ¿Qué pasó? Que solamente había un número determinado de espectadores. Cuando empezaron a ramificarse los canales de fitness, que son ahora legión, pues sigue existiendo el mismo número de espectadores, pero fagocitados por diferentes canales. Por lo tanto, ya no te siguen los 15.000 que pueden ver diariamente los canales de fitness, sino que te siguen 100. ¿Por qué? Porque el resto se ha diversificado. Habrá individuos que les interesen más Iron Masters que Tarraco. Y por poner un ejemplo, Power Explosive ha pivotado. Ha cambiado por completo su esquema de negocio y ahora es algo totalmente diferente a lo que era cuando empezó. Por lo que se ha reciclado hacia un nicho o sector que puede ser el de Mario Alonso Puig, por poner un ejemplo, pero es que está intermedio, porque tampoco es propiamente el nicho de Mario Alonso Puig o Adrián Cardona, por poner otro ejemplo, pero tampoco es el fitness. Él ha sabido crear un elemento diferenciador, que es, digamos, lo que va a hacer que tú prestes tu tiempo viendo su contenido y luego comprando su merchandising o la oferta de cursos, porque una cosa que caracterizó Power Explosive es que ofertó diversos másters, creo que creó 2 másters de gran calidad de contenido, por otra cosa no. Pero si sus 2 libros, bueno, no sé si ha sacado alguno más, sus 2 libros eran de una calidad increíble, muy superior a la media. En algo se tenía que notar pues su formación en ciencias del deporte. Esto lo he explicado para que entendáis cómo en un principio existían 3 canales que podían ser el de David Pack, que no hace risa, JL del mundo desconocido y poco más. Pedro Pop, Alberto Canosa y cuatro más. Y Dross, que nunca fue un, digamos, elemento tipo Iker Jiménez, sino que se dedicaba a contar cuentos a partir de la historia urbana del que estuviera en auge en ese momento. Echo de menos a Ion5, que también empezó en ese momento y por eso tuvo ese auge. Pero si os dais cuenta, a partir de 2015-16, todos los canales que se crearon de esa temática no crecían porque solamente había un número específico de espectadores e iban y se dividían entre los canales ya grandes, por lo que iban directamente
valores seguros, y los que entraban nuevos ofertaban lo mismo. Y como bien repito, solamente hay un número determinado de espectadores. Yo entiendo que Pedro Pop, como empresario que ha sido, trabajador que ha sido, en otras inquietudes, porque como he hablado con él de forma, digamos, un poco más profunda, sus inquietudes, porque él siempre dice que cuando se retire de todo se pondrá la toga naranja y se irá a un monasterio a Delhi. Pero bueno, eso es una cosa que dice, otra cosa es que la haga. O su expresión de tomarnos una cervecita. Él es muy de tomarnos una cervecita. Porque él es el Hospitalet de Llobregat. Y bueno, yo también he pasado por el Hospitalet de Llobregat. Y había una serie de bares a los cuales no sé qué gente iba. Y me decía, iba yo. O sea, porque bueno, Hospitalet tiene frontera con Cantunis. Y antes de que edificaran en Cantunis, porque Cantunis, por lo menos la última vez que pasé yo, allá por el 2009, era un desierto literalmente. Pero desierto. Pero ¿qué pasa? Que alrededor del Hospitalet, pues había un mini polígono, no era polígono, pero había una gran cantidad de bares. Y luego pues estaba el polígono, propiamente dicho. Y luego estaba pues la gran espesura, que era Cantunis, porque lo habían derribado para edificar. O sea, era como ver el Sáhara, para que os hagáis una idea. Imaginaos, en el primer mes de agosto, una espesura marrón, tipo Sáhara, pues así es como lo vi yo. Ahora está totalmente edificado, hay edificaciones de Adif y Renfe, y es un polígono en condiciones. Pero enorme, grande, o sea, que cuando este que os habla pasó, hacía así y no veía el fin. Pues en ese tipo de bares que daba frontera con Cantunis, es donde te podías encontrar a Pedro Pop, o por lo menos eso me dijo él. Lo mismo puedo decir también, ya enlazando con John 5. John 5 ya no está en Galicia, está... Por la última vez que supe de algo de él fue por México, aunque creo que ya no está en México. Pero porque no tenemos contacto. Y es una pena porque John 5 hacía un gran trabajo de divulgación. Pero tampoco es... atención, tampoco es muy difícil, porque los datos son públicos. Así de claro. Tenéis el BOE, Boletín Oficial del Estado. Y luego tenéis las hemerotecas. Y eso ha sido publicado. Por consiguiente, si tienes una fuente que ha publicado, que puedes poner la referencia, publicado día tal, en tal periódico, y luego Boletín Oficial del Estado de tal fecha tal, es irrefutable. ¿Por qué? Porque es la versión oficial. Entonces, por eso me gustaba mucho John 5, porque se tomaba la molestia de ir a archivos históricos, y no tan históricos, porque había elementos recientes, y exponerlos. Pero hombre, yo entiendo que la persecución que tuvo y lo desagradecido que fue, digamos, el sector, porque él era una especie, a diferencia de Pedro Pop sería Sancho Panza. Porque aun trabajando en temas así misteriológicos, era muy terrenal. A pesar de que había tenido contacto pues con grandes personajes como Coca, por ejemplo, un ocultista tipo Jiménez del Oso. Sin embargo, John 5 era un tío que era como Quijote, pero cuerdo. ¿Por qué? Porque él arremetía como Quijote contra gigantes, no contra molinos. Cosa que Alberto Canosa pues sigue hablando de los gigantes. Bueno, no sé si sigue vivo. La última vez soy de los pocos que Alberto Canosa le concedió una entrevista. Tuve la suerte de que me invitaron, pude hacerle una entrevista, por ahí se puede encontrar. Pero ya tengo que decir que lo que es el sector está dividido en 4 pilares y todos los que entran a producir contenidos no pueden competir contra esos pilares. ¿Por qué? Porque ya están asentados
y el gran público va a esos 4 pilares. Digamos que hay 20.000 espectadores y esos 20.000 espectadores están divididos en diferentes secciones. Unos siguen reptilianos, otros siguen ovnis, otros siguen fantasmas, otros siguen esoterismo, otros siguen espiritismo, otros siguen satanismo. Claro, están divididos. Ya no es como antes, que solamente había 3 que ofertaban el producto y lo veían. Y esa es la terrible realidad de cómo las redes sociales han ido cambiando y transformándose en un medio de comunicación, lo que es el 2.0. Pero eso será otra historia. Me ha gustado hacer este pequeño ejercicio de nostalgia porque era bonito, una época, para allá por el 2015, en la que tú veías a Pedro Pop ahí en su finca de campo haciendo cosas interesantes, hablando de agricultura, hablando de la filosofía de la naturaleza, o podías escuchar a John 5 en su serie de satanismo extremo, por ejemplo, o las John News, que eran bastante divertidas, porque tenía un sentido del humor sano. Y estos 2 elementos que he citado solo son 2 de los muchos que se han retirado. Bueno, Tudela, por ejemplo, también se retiró de este tema. ¿Por qué? Porque YouTube le capaba. O sea, no podía ser que tuviera una audiencia determinada y sus suscriptores no subieran. Y se quedó en 100 y pico mil suscriptores. Ganó una placa de los 100.000 suscriptores y ahí se quedó porque había más oferta que demanda. Y es en parte también lo que pasó con el sector fitness, y también es lo que va a pasar y pasará en todos los sectores que vayan naciendo. Que al principio habrán 2 o 3 y luego ese sector colapsará. ¿Por qué? Porque la audiencia misma puede transformarse en productor. Y más con la situación sociopolítica en la que estamos. Pero eso será otra historia. Así que espero que os haya gustado este programa. Yo lo he disfrutado haciéndolo. Y sin nada más que decir, si os ha gustado, por favor, dadle like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y hazlo, por favor, dale a la campanita para que te llegue vídeos nuevos. Adiós y gracias y os espero un nuevo video programa.